Hola, hola, buen día. Bueno, hoy continuamos con nuestro capítulo 2 de nuestro tiempo de lectura. Dice, capítulo 2: la búsqueda de Dios. La Biblia comunica temas importantes. Estas verdades corren desde Génesis hasta Apocalipsis. Uno de estos temas es el deseo apasionado de Dios por el hombre y su búsqueda de él. Es un hecho. Dios desea acercarse más a nosotros de lo que nosotros queremos acercarnos a Él. Wow. De hecho, nos anhela. Lee Santiago 4:5. La palabra anhelo significa desear intensamente. Este ha sido el clamor de su corazón desde el principio de los tiempos. Después de que Adán pecó, las primeras palabras de Dios no fueron una declaración de juicio, sino más bien: Adán, ¿dónde estás? Puedes escuchar el sincero clamor de su corazón al decir: ¿por qué te estás escondiendo de mí? Vamos a rastrear su anhelo por nosotros a lo largo del curso de la historia. El tataranieto de Adán. El tataranieto de Adán se llamaba Enoc. Creo que llegó el día en que Enoc fue a ver a Adán y le pidió que le contara acerca del tiempo cuando estaba en el huerto. Él quería saber cómo era caminar en realidad con el Dios viviente. Quizás, quizá te preguntes cómo pudo Enoc hablar con su tatarabuelo. La respuesta es que cuando uno llega a vivir 930 años, es seguro que va a conocer a su tataranietos. Adán solo tenía 622 años cuando nació Enoc. Matemáticamente, la Biblia nos dice que Adán tenía 687 años cuando se le acercó Enoc a la edad de 65 años. Esto se deduce por el relato de Génesis que dice que Enoc caminó con Dios 300 años, al haber vivido 365 años. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Génesis capítulo 5, 22 y 23. Por lo tanto, es probable que a los 65 años todo cambió para Enoc, cuando extrajo la bendición y el clamor del corazón de los labios del patriarca Adán. Solo lo estoy imaginando, no tengo escritos que respalden esto, que le tomó años a Enoc reunir el valor para ir con un renombrado ancestro y preguntar sobre el huerto, porque Adán no estaba dispuesto a hablar de ello. Todos los descendientes de Adán lo sabían, y es más que probable que le hayan advertido a Enoc desde joven que no hablara de ello con Adán. Los escritos históricos judíos hablan de la depresión que sufrió Adán después de haber sido expulsado del huerto. El peso era casi insoportable. Algunos escritos relatan cómo Adán y Eva se sentaban en cuevas oscuras, incapaces de mirarse por la vergüenza de lo que sucedió. Adán había perdido su esplendor. Una cosa es escuchar la promesa de caminar con Dios, pero es otra completamente distinta el haber perdido la realización tangible de morar en su gloria. Adán había sufrido una pérdida inefable, pero Enoc se esforzó y tomó el antiguo relato de quebranto del corazón de Adán y lo mezcló con fe y expectación. Aunque hubo generaciones que murmuraron su decepción por la pérdida de Adán, Enoc percibía una promesa: yo voy a caminar con Dios. Me imagino el encuentro entre los dos. Enoc temblaba, pero su pasión finalmente venció su temor. En medio de las sombras de la derrota, insistió y creyó en la luz de algo más. Para él, la historia de Adán era más que un encuentro, que un cuento de fracaso, pues para la revelación del máximo deseo de Dios de caminar con el hombre. Me imagino que Adán captó una muestra del fuego de Enoch
al transferir la bendición distante encontrada en el recuerdo de su vida en el huerto del paraíso. Adán lloró al ir relatando su historia descorazonadora. Enoch, caminé con él en su gloria, el creador del universo, el hacedor de todo lo que ves, caminaba a mi lado. Compartimos la íntima sabiduría de su plan maestro, la manera en que colocó y arregló las estrellas del universo con sus dedos, esos mismos dedos que crearon y sostuvieron mi mano. Llamaba a cada estrella por nombre y las estableció como señales para la navegación y las estaciones. Me mostró cómo equilibró la Tierra con campos gravitacionales y campos electromagnéticos y creó un clima perfecto. Me compartió el secreto de la semilla y cómo produce vida según su especie, cómo es regada por los manantiales del abismo, colocados estratégicamente a lo largo de la tierra. Enoch me confió el privilegio de ponerles nombres a los animales, con más de 5.000 millones de especies. Hablamos sobre diferentes opciones, pero me dejó la decisión final a mí. Entre más hablaba Adán, Enoch se sentía más hambriento, hasta que la pasión lo sobrecogió. Debía caminar con Dios como Adán. Él no sería rechazado. Enoch incluso heredó algo que Adán no. El polvo de Adán regresó a la tierra. Pero Génesis nos dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Él dejó la tierra sin ver la muerte. Enoc fue un gran profeta. Lo fue para sus días, así como para nuestros tiempos. Profetizó acerca de los impostores que se levantarían en la iglesia en los postreros días, actuando como incluso creyendo que habían sido salvos por gracia y el juicio que caería sobre ellos. Lee Judas 1:15, del 1 al 15. Vio las visiones del juicio de Dios y declaró la segunda venida del Señor miles de años antes de su nacimiento virginal. ¿Por qué fue que Dios se lo llevó cuando apenas tenía 365 años? ¿Fue por su gran ministerio profético? No, fue porque él caminó con Dios. Y el libro de Hebreos nos dice que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hebreos 11:5. No me malentienda, su caminar con Dios produjo un ministerio poderoso y eficaz, pero fue su ardiente deseo por conocer a Dios íntimamente que agradó al Señor. Había tocado el anhelo del corazón de Dios, una relación íntima con Él, en la manera que Él nos desea. Subtítulo: El clamor del corazón de Dios a lo largo de los siglos. Este ha sido el clamor del corazón de Dios a lo largo de los siglos. Un pueblo que desee conocerlo en respuesta a su deseo por nosotros. Después de Enoc vino Noé, otro nieto que tocó el corazón de Dios. Génesis nos dice con Dios caminó Noé. Génesis 6:9. Noé respondió al deseo de Dios de tener amistad y acercarse a él. Al acercarse a él, Dios se acercó más a Noé y le advirtió los sucesos por venir. El juicio que tomó el mundo por sorpresa. Primero fue un secreto entre Noé y Dios. La cercana relación de Noé con Dios nació de la confianza de que Dios le responde a los que se atreven a creer y acercarse más para experimentar intimidad con Él. Somos testigos de lo mismo con Abraham, cuando Dios lo invita y le dice, anda delante de mí, Génesis 17:1. Esa invitación es extendida una y otra vez con Isaac y Jacob. Incluso antes de que Jacob naciera, Dios dijo, a Jacob amé. Romanos 9:13. El Señor lo procuró como lo hace con todos nosotros, incluso cuando Jacob no estaba buscando a Dios. Cuando Jacob huyó de su hermano, encontró a Dios que esperaba capturarlo. Encontró a Dios que esperaba capturarlo. Cuando Jacob durmió sobre una almohada de piedra, Dios lo despertó con un sueño, una escalera con ángeles que subían y bajaban de ella. Era una conexión divina revelada entre Dios y los hombres. Después de 400 años de esclavitud, los hijos de Israel, los descendientes de Jacob, estaban confundidos acerca del propósito principal de Dios para librarlos de su cautiverio. Ellos pensaron que tenía que ver con heredar una tierra prometida, pero era sobre algo mucho más allá.
El máximo deseo de Dios era tener intimidad, y él lo dejó en claro cuando se dirigió a toda la nación con palabras proféticas y apasionadas. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Éxodo 19:4. No obstante, sus deseos no se vieron reflejados en las palabras de los hijos de Israel. Su diálogo traiciona un motivo sumamente distinto. Ni tampoco nos ha metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades en tierras y viñas. Dice Números 16:4. Su corazón estaba puesto en que iban a heredar más que en a quién. Moisés repetidamente aclara el deseo de Dios a los descendientes de Abraham. Uno de sus comentarios fue registrado así en Éxodo 34:14. Pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Dios lo declaró todo a todo Israel. Yo os he amado, dice Jehová. Y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Malaquías 1:2. Ciegos al hecho de que su corazón los anhelaba a ellos. Malentendieron sus intentos de acercarse a ellos como actos de juicio. A pesar de una repetida desobediencia, su deseo permaneció firme. En los días de Jeremías clamó, aunque os hable desde temprano y sin cesar, y sin cesar, no oísteis y os llamé y no respondisteis. Jeremías 7:13. Él da a conocer que los había estado procurando de esta forma desde el día que los sacó de Egipto hasta ese día, hasta ese mismo instante. Lee Jeremías 7:25. En medio de todo esto, su amor nunca varió, sino que la mayor evidencia de su máximo deseo por nosotros se encuentra en Jesús. Jesús mismo lo explica diciendo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 9:19-10. Él no solo vino a salvar, también vino a buscar, incluso cuando éramos sus enemigos, sus pensamientos hacia nosotros de manera individual. Cuando anhelamos a alguien, pensamos en esa persona con frecuencia. Descubrimos que nuestros pensamientos se enfocan en ella durante el día e incluso la buscamos cuando estamos dormidos por la noche. Podemos también volvernos vulnerables y compartir con otros la frecuencia con la que deseamos su compañía y la consideramos en nuestros pensamientos. Dios no es distinto. Dios le dijo a David acerca de sus pensamientos sobre nosotros. Dios da cuenta de la maravillosa consideración que tiene por cada uno de nosotros. Cuán preciosas me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Salmo 139, 17-18. Es casi imposible de captar, pero sus pensamientos acerca de cada uno de nosotros son más que todos los granos de arena sobre la tierra. Piensa en ello por un momento. Imagínate cada grano de arena recogido del planeta entero, cada playa, desierto, lago, mar y lecho marino. Y por supuesto, cada campo de golf. Cuando miro solo una trampa de arena en él, perdón, repito, cuando miro solo una trampa de arena en el campo de golf, no me puedo imaginar la cantidad de granos de arena en esa pequeña trampa. No obstante, Dios habla de cada grano de arena sobre la tierra. El número es insondable. A lo largo de los últimos 21 años, he tenido muchos pensamientos amorosos acerca de mi esposa, pero incluso en todas las veces en que sueño despierto con ella, dudo que el día más destacado apenas haya llenado un pequeño tarro. Ya no hablemos de toda la tierra. Uno procura lo que valora. Este tipo de pensamientos está reservado para aquellos a los que amas y anhelas y con quienes deseas tener intimidad. ¿Estás comenzando a comprender cuánto te ama Él? ¿Alguna vez te has detenido a meditar lo mucho que significas para Él? Cuando vamos de compras, deambulamos por tiendas llenas de artículos con etiquetas. Algunos artículos tienen descuento, otros son costosos.
A cada uno se le asigna el precio de acuerdo con el valor que conlleva. Pero si somos compradores sabios, siempre vamos a comprar artículos que valgan tanto o más de lo que pagamos por ellos. Todo en la vida tiene un valor asignado. El valor está determinado por la percepción del comprador. Hace algunos años estaba en venta una pelota de béisbol, pero no era cualquier pelota vieja, era la que golpeó Mark McGwire cuando hizo su cuadrangular número 70. En ese momento estableció la marca de más cuadrangulares en una sola temporada en las grandes ligas. La pelota se vendió por 2.7 millones de dólares, pero incluso si hubiera tenido el dinero, no hubiera pagado tanto por la pelota. ¿Por qué? Porque no era valiosa para mí. No obstante, recuerdo haber leído que otros hubieran estado dispuestos a pagar mucho más si hubieran tenido la oportunidad. Pero ahora que su récord ha sido roto, dudo que alguien pagara una fracción de ese precio por la una vez altamente codiciada pelota. Su valor ha recaído. Wow. Así que la pregunta no es cuál es nuestro valor para la sociedad. Eso podría variar. Incluso el valor de la vida humana varía entre los hombres. Porque hay millones de padres que matan a sus hijos no natos, o sea, el aborto. La vida del bebé no vale la incomodidad que les provoca. Hay esposos que abandonan a su esposa y sus hijos porque no ven la relación como digna de su tiempo y energía. Su propia comodidad y placer vale mucho más que la de su pareja o sus hijos. Y están los que se venden a la prostitución. La lista se extiende de manera interminable y resultan millones de heridos en nuestra sociedad. Están aquellos que no se sienten amados o queridos de que ya, por el hecho de que han visto su valía por medio de los ojos de otros. Nuestro valor para Dios, Padre. ¿Cuál es nuestro valor para Dios? Allí es donde encontramos nuestro verdadero valor. Dios es el que establece los estándares de valía en este universo. ¿Eh? No los hombres, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Lucas 16:15. Jesús dijo, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Mateo 16:26. Considera por un momento toda la riqueza de este mundo. Piensa en las mansiones multimillonarias, todas las gemas y los metales preciosos, todos los coches finos, yates y aviones, todos los aparatos electrónicos más avanzados. Todos estos son solo algunas de las cosas lindas. Hay tantos tesoros más en este mundo que no caben en la imaginación. Unos estudios recientes estiman que el Producto Interno Bruto del mundo es de 35.8 mil millones de dólares. Eso es una gran cantidad de riqueza y eso es antes de contar los bienes raíces. Aún así, Jesús dice que el que intercambia su vida por toda esta riqueza la está mal baratando. Si nuestro verdadero valor, el valor que Dios nos ha dado, es mucho más que toda la riqueza en y de este mundo, ¿cuál es vuestro valor para Él? ¿Cuál es nuestro valor para Él? Se nos dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Estábamos bajo el reino del príncipe impío Lucifer después de que fuimos entregados por Adán. Lee Lucas 4:6. La desobediencia de Adán se transmitió a todos y éramos esclavos del pecado. Su dominio sobre el que Lucifer reina como Señor. Él tenía derecho sobre nosotros y no nos dejaba ir libres. Nuestro destino era la oscuridad eterna, sin esperanza de liberación. La única manera en que podríamos ser libertados era que fuéramos redimidos, pero el precio era demasiado alto para que lo pudiera pagar un hombre. Dios dio a su Hijo como rescate por nosotros. Nada ni nadie nos podrían haber comprado de vuelta, porque Dios dice, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Salmo 49:8. Dios valora nuestra vida tanto que nos compró como
Nos compró con Jesús mismo. Pablo dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios 6:20. De nuevo dice que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Efesios 1:7. No soy nada, nadie ni nada más valioso para Dios Padre que su Hijo. Jesús, perdón, no hay nadie ni nada más valioso para Dios Padre que su Hijo Jesús. No obstante, Dios declaró nuestro valor como comparable al de su mayor tesoro. Aquí hay algo sorprendente. Si para Dios hubiéramos valido un centavo menos que el valor de Jesús mismo, el Padre nunca lo hubiera entregado, porque Dios nunca hace negocios que no le convengan. Aleluya. Uf, una mala compra o intercambio se da cuando uno da algo de más valor por menos. Qué increíble. ¿Ves lo importante que eres para el Padre? Jesús lo confirmó cuando dijo, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Juan 17:22-24. Jesús declara plenamente que el Padre nos ama como lo ama Él. ¿Escuchaste eso? ¿Ves tu verdadero valor? ¿Ves por qué te procura tanto? Bueno, sí, pero solo soy uno entre muchos. Subtítulo. Alguno podría discutir si Dios hizo eso por la humanidad junta, pero ¿quién soy yo entre tantos? La respuesta a esto es que si tú hubieras sido el único, aún así te hubiera procurado y te hubiera rescatado a ese gran precio. Esto se ve claramente en el ministerio de Jesús. Él pasó todo el día hablando con las multitudes acerca del reino de Dios. Estaba cansado. Sin embargo, había algo que no podía esperar. Por la dirección del Espíritu Santo, Jesús le dice a sus discípulos que aborden una barca y que cruzaran el mar de Galilea. En medio del mar se levanta una tormenta y amenaza sus vidas. Pero Jesús está tan exhausto que duerme. Temerosos los discípulos lo despiertan y le hablan del peligro en el que están. Jesús responde ordenándole a las olas y a los vientos que se callen. Pasaron una buena parte de la noche cruzando un mar embravecido. Ahora que han llegado al otro lado, quizá podrán finalmente descansar, pero al desembarcar se encuentran con un hombre loco poseído por demonios. Vive entre las tumbas y no puede ser retenido ni siquiera con cadenas. Todo el día y a lo largo de la noche deambula entre tumbas gritando y cortándose con piedras. Lee Marcos 5:3-5. Si viviera en la actualidad, habría sido remitido a una institución mental, muy probablemente bajo confinamiento solitario. Se le hubieran administrado fármacos y se le hubiera dejado solo. La mayoría lo considerarían como un marginado, que tendría que ser conservado vivo porque las leyes no permiten su ejecución. Sería visto como un desecho sin valor de la sociedad. Su valor sería casi nada. Pocos procurarían conocerlo. No obstante, este loco tuvo un gran valor para el Padre, para Jesús y para el Espíritu de Dios. Jesús lo ministró de una manera poderosa. Tan eficaz fue su liberación que antes de que terminara el día estaba sentado a los pies de Jesús, vestido y en sano juicio. Ahora, esta es la parte sorprendente. Después de que Jesús lo ministró, se subió de vuelta a la barca y pasó otra vez Jesús en una barca a la otra orilla. Marcos 5:21. Nunca voy a olvidar el día en que Dios me mostró esto. Quedé anonadado. Estaba tan asombrado de que Jesús, exhausto de un día difícil, cruzara el mar y peleara a través de una tormenta solo para ministrar a un poseso marginado que la sociedad consideraba inútil para subirse a la barca y viajar de regreso. Hizo todo esto solo por un hombre. Cuando vi esto comprendí completamente.
que si yo hubiera sido el único, él todavía me hubiera buscado y hubiera pagado mi rescate para que pudiera tener amistad con él. No es maravilla, no es maravilla que los ángeles del cielo cantaran en la noche de su nacimiento, al celebrar la paz sobre la tierra y la buena voluntad de Dios para con los hombres. La búsqueda de Dios por nosotros se está desplegando delante del mundo. Subtítulo: la manera en que Jesús ve a cada uno de nosotros. Una de las revelaciones más grandes que el Señor me ha dado vino poco después de haber recibido la salvación. Estaba teniendo comunión con Él mientras iba conduciendo mi coche y aparentemente de la nada comenzó a hablar de algo que revolucionó mi manera de pensar. Lo escuché susurrar a mi corazón: John, sabes que te estimo como un ser más importante que mí mismo. Cuando Recuerdo que cuando escuché esta declaración, brevemente la consideré blasfemia e inspirada por el infierno. Razoné que era completamente presuntuosa e irreverente. Casi se me escapó un quítate delante de mí, Satanás. No obstante, en lo profundo de mi corazón sentí que era la voz de Dios. Así que hice lo que sabía sería lo más seguro. Respondí: Señor, esto es demasiado extremo como para que lo pueda creer. Me parece blasfemo que tú, Señor Jesús, que creaste los cielos y la tierra, me consideres, siendo la persona débil que soy, más importante que tú. La única manera en que podría aceptar ese pensamiento es si me das 3 versículos del Nuevo Testamento que lo aprueben. Wow. Después de decir esto, sentí su placer y de inmediato escuché en mi corazón que dice Filipenses 2:3. Como me es familiar el versículo, lo cité en voz alta. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. El Señor me dijo: ahí tienes tu primer versículo. Contesté: Señor, ese es Pablo hablándole a los creyentes y diciéndoles que consideren a los demás como superiores a ellos mismos. No habla acerca de tu relación conmigo. De inmediato escuché: Hijo, nunca le pido a mis hijos que hagan algo que yo no haga. Luego me mostró que este es el problema en muchos hogares. Los padres esperan de sus hijos un compromiso que ellos no observan. El Señor nunca espera nada de nosotros que Él mismo no sea ejemplo de ello. Pude entenderlo, pero todavía no me convenció de que me estimara como mejor que sí mismo. Dijo, dije: Señor, ese es solo un versículo, necesito dos más. No estaba siendo irreverente, sino cauto. Luego me hizo una pregunta que remachó mi corazón. John, ¿quién colgó de la cruz, tú o yo? Sorprendido por lo que ya sabía, pero que ahora se había vuelto mucho más real, mi respuesta fue sobria: tú, Señor Jesús. Continuó: tú deberías haber colgado de esa cruz, pero yo llevé tus pecados, tu juicio, tus enfermedades, tu dolor, tu pobreza. Lo hice porque te estimo como superior a mí mismo. Temblé al escuchar sus palabras. Toda duda fue erradicada por lo que dijo. Solamente pensé en cómo él no se merecía ni un gramo de todo lo que sufrió. Él era justo e inocente. Primera de Pedro 2:24 me vino a la mente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Supe entonces que él verdaderamente me consideraba más importante que a él mismo. Comencé a llorar y a adorarlo. Ya sabía que habría un tercer versículo y desde luego habló a mi corazón. ¿Qué dice Romanos 12:10? Me dijo. Nuevamente era un versículo familiar y otra vez lo cité. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Lo escuché decir: ¿no soy yo el primogénito entre muchos hermanos? Romanos 8:29. Prefiero a mis hermanos y a mis hermanas y los prefiero sobre mí mismo. Había escuchado a menudo cómo Jesús nos amaba, pero cuando dijo estas cosas a mi corazón, se hizo muy real lo especiales que somos para Él como individuos. De hecho, Él llama a los de su familia sus tesoros.
No dice que somos especiales, dice que somos como la niña de sus ojos. Trata de entender esto. ¿Se regocija sobre nosotros? Claro que sí. Escucha estas palabras verdaderas y hermosas. Sofonías 3:17. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Ah, qué lindo. ¿Qué es el hombre? Los ángeles miran con curiosidad al ver que el majestuoso y santo Dios le presta tanta atención a meros hombres. Leemos: cuando veo tu cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Salmo 8, 3, 4. Aunque estas palabras fueron escritas por David, siento la certeza de que Dios le permitió escuchar los pensamientos de los poderosos seres angelicales que rodean su trono. Estos ángeles ven a este poderoso Dios del universo y están tan asombrados por él porque continuamente claman, Santo, 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 los unos a los otros, porque cada momento que pasa les es revelada otra faceta de su gloria, de tal manera que todo lo que puede hacer es clamar Santo por toda la eternidad. Claman en tan alta voz que hacen temblar los quiciales del salón del trono, un auditorio en el que caben por lo menos 10 millones de personas. No obstante, se preguntan por qué este Dios tan magnífico es tan considerado con nosotros. Perciben que sus pensamientos de amor y bondad hacia nosotros no pueden ser contados, porque son mayores que todos los granos de arena que se pueden encontrar en la tierra. Sorprendido por esto, somos sus atesoradas posesiones, sus joyas buscadas, las piedras vivas que edifican el tabernáculo en el que Él desea vivir. Porque Dios siente de esta manera por nosotros. ¿Qué hemos hecho para merecer un amor así? Esta es la mayor verdad de todas. No hemos hecho nada para merecer su amor y su búsqueda. Porque cuando todavía éramos pecadores, perdidos y decrépitos, enemigos, Él nos buscó. Él vio en nosotros lo que su amor podría ver. Él vio tesoros en medio de corrupción, pecado y perversión. Compró como precioso lo que muchos consideraban de poco valor o incluso sin valor. Vio más allá de nuestro estado y miró algo que solo su gracia podía producir. Ahora podemos comprender mejor las palabras de la Escritura, porque por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Primera de Corintios 7:23. Porque una persona que ha sido tan amada y valorada podría querer regresar al sistema donde una vez fue esclavizado y visto como tan insignificante en relación con su verdadero valor. Cuando podemos realmente entender que Él es el ser más prominente de todo el universo y al mismo tiempo el más personal, y que además está en pos de nosotros, ¿cómo podemos ignorar una invitación tan maravillosa a acercarnos a Él? Ya no podemos rehusarnos a Él, porque solo la ignorancia podría permitir tal carencia trágica de acción. Nota importante. La lectura declara que aunque Dios nos procura, necesitamos responder para entrar en una relación con Él. Si nunca has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, entonces en este punto es muy importante que inmediatamente vayas al apéndice A de este libro. Preguntas de estudio. Cuando los hijos de Israel fueron liberados de 400 años de esclavitud en Egipto, se confundieron con respecto al propósito principal de Dios para liberarlos. El Señor declaró: os he traído a mí. No obstante, se quejaron y murmuraron al pensar que se trataba de heredar la tierra prometida. Como el autor declara, sus corazones estaban en el qué y no en a quién iban a heredar. Dios te ha hecho libre de la esclavitud al pecado, con el deseo de traerte a sí mismo. ¿Alguna vez te has quejado o has murmurado? ¿Has confundido el qué con el quién? Wow. 2. En este capítulo se hizo la pregunta:
¿Por qué una persona que ha sido tan amada y valorada podría querer regresar al sistema donde una vez fue esclavizada? ¿Cómo podría responder esa pregunta? 3. El autor comparte una conversación que tuvo con Dios poco después de haber recibido su salvación con respecto a lo mucho que era estimado a los ojos de Dios. ¿De qué manera saber que eres una joya sumamente valorada y buscada modifica tu vida y debería modificarla? Amén. Y amén. ¡Wow! Qué, qué poderoso. Me hizo hasta llorar. Siempre que veo o me recuerda al Señor lo mucho que me ama, wow, es que nos sentimos tan indignos, tan poca cosa, eh, porque tenemos un concepto errado del valor. Y creo que el único concepto lo ha dado Dios. Somos valiosos, somos lo más costoso, aunque para el mundo no valíamos nada. Qué bueno es tener nuestro Dios. Espero que esta lectura haya sido de bendición. Capítulo 2. Muy poderoso este capítulo de nuestro libro, acercándote a Él, una vida de intimidad con Dios. Te bendigo. Chao, chao.